Cordial saludo, mi nombre es Laura Fonseca. Hoy vengo a hablarles sobre la guía de actividades y rúbrica de evaluación unidad 1, tarea 2, generalidades de la morfofisiología en producción animal. Entonces, a continuación, les explicaré cada uno de los ítems propuestos a desarrollar por el tutor. Cuando hablamos de la anatomía animal, es muy frecuente encontrar términos como adrenérgico. Es una terminación nerviosa en la que el impulso nervioso se transmite mediante la liberación de adrenalina y noradrenalina. También encontramos la bifurcación, que es la división de una cosa de dos ramales, por decir el brazo o puntas. Cuando hablamos de cardias, es la estructura que funciona como válvula y se encuentra en la unión del esófago y el estómago. Cuando hablamos del enferente, nos están hablando sobre el conducto o órgano que conduce sangre, secreción, impulso nervioso y entre otros. Cuando hablamos de glucagón, es la hormona producida por el páncreas que se encarga de regular la cantidad de glucosa de la sangre. Cuando hablamos de la nefrona, es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Cuando hablamos del píloro, es la válvula inferior que conecta el estómago con el duodeno. Cuando hablamos de sindesmología, hablamos de las articulaciones. Cuando hablamos de angiología, es el aparato circulatorio. Dentro de los planos topográficos encontramos el plano topográfico del caballo. Entonces, tenemos el plano craneal, que es el plano que nos indica que va en dirección a la cabeza. Cuando hablamos del plano caudal, es el plano que nos indica que va en dirección a la cola. Cuando hablamos del plano frontal, es un plano vertical que divide el cuerpo en dos porciones, es decir, en sentido dorsal y vertical. El plano ventral es el que nos significa que va o que está alejado de la columna vertebral, pero próximo a la pared abdominal. Cuando hablamos del plano dorsal, es un plano que significa que está más cerca de la columna vertebral. Cuando hablamos del plano medio o sagital, es el plano imaginario que corta de la cabeza a la cola para dividirla en dos mitades iguales, es decir, derecha e izquierda. Cuando hablamos del plano plantar, hace diferencia a la superficie caudal de las extremidades posteriores por debajo de la corva. Cuando hablamos del plano distal, hablamos sobre lo que está más lejos de la raíz del miembro y el plano proximal es lo que está más cerca de la raíz del miembro. Ahí, como lo pueden identificar en el gráfico, está cada uno de los planos que acabé de mencionar. Tenemos el plano topográfico de la vaca. Entonces, el plano craneal es el plano que nos indica que va en sentido a la cabeza. Cuando hablamos del plano caudal, es un plano que significa que va en dirección a la cola. Cuando hablamos del plano frontal, es un plano vertical que divide el cuerpo en dos porciones iguales, es decir, dorsal y vertical. Cuando hablamos del plano ventral, es un plano que nos está indicando que está más alejado de la columna vertebral, pero está más próximo a la pared abdominal. Cuando hablamos del plano dorsal, es un término que nos indica que está más cerca a la columna vertebral. Cuando hablamos del plano medio o sagital, es el plano que divide el cuerpo en dos partes iguales, es decir, derecha e izquierda. Cuando hablamos del plano plantar, hace referencia a la superficie caudal de las extremidades posteriores por debajo de la corva. Cuando hablamos del plano distal es lo que está más lejos de la ubre y cuando hablamos del plano proximal es lo que está más cerca de la ubre. Tenemos el plano del cerdo o porcino. Entonces tenemos el plano craneal, que es un plano que significa que va en sentido a la cabeza. Tenemos el plano caudal, que es el plano que significa que va en sentido a la cola. Tenemos un plano frontal,
que es el plano vertical que divide el cuerpo en dos porciones iguales, es decir, dorsal y ventral. El plano ventral es el plano que nos indica que está más alejado de la columna vertebral, pero próximo a la pared abdominal. Tenemos el plano dorsal, que es un término que nos indica que está más cerca de la columna vertebral. Y tenemos el plano medio o sagital, que es un plano imaginario que corta de la cabeza a la cola para dividirlo en dos mitades iguales, es decir, derecha e izquierda. Tenemos el plano topográfico de la oveja. Este plano, a diferencia de los planos mencionados anteriormente, este se clasifica por longitud, altura y perímetro. Entonces tenemos la longitud del dorso, que es la distancia entre la cruz y la grupa del animal. Tenemos la longitud de la grupa, que es la parte posterior de la abeja y puede llegar a oscilar entre 30 y 50 centímetros. Tenemos la altura del corvejón, que es la distancia que hay desde el suelo hasta la articulación que se encuentra en la pierna y la caña del animal. Tenemos el perímetro abdominal, que es la medida del contorno del abdomen, que es decir, la circunferencia de la panza. Tenemos el perímetro torácico, que es la medida que se utiliza para estilar el peso vivo, el PV, de las ovejas. Tenemos la altura de la cruz, que es la medida que se utiliza para conocer el tamaño y la corporación del animal. Tenemos la altura y la circunferencia de la caña, que es la parte delantera de la pata entre la rodilla y el casco, y la circunferencia es alrededor de la parte más gruesa. Tenemos la longitud del cuello, que es la parte posterior a la cara, que les permite el traspaso de alimentos. Tenemos el plano topográfico del perro. Entonces tenemos que el plano craneal es el plano que siempre nos va a indicar que va en sentido a la cabeza. Tenemos el plano caudal, que es el que siempre nos va a indicar que va en sentido a la cola. El plano frontal es el plano vertical que divide el cuerpo en dos porciones iguales, es decir, dorsal y ventral. El plano ventral nos indica que está más alejado de la columna vertebral, pero más próximo a la pared abdominal. Tenemos el plano dorsal, que es un término que nos indica que está más cerca de la columna vertebral. Tenemos el plano medio sagital, que es el plano imaginario que corta la cabeza, de la cabeza a la cola, para dividirlo en dos partes iguales, es decir, derecha e izquierda. El plano plantar nos hace referencia a la superficie caudal de las extremidades por debajo de la cola. Cuando hablamos del plano distal es lo que nos está indicando que está más lejos de la raíz del miembro, y cuando hablamos del plano proximal es lo que está más cerca de la raíz del miembro. Entonces, en cuanto a las direcciones anatómicas, tenemos lateral, que está ubicado a la izquierda, que nos indica que se está alejando de la línea media del cuerpo, y tenemos la medial, que está ubicada al lado derecho, que nos indica que está más cerca a la dirección al medio del cuerpo. Tenemos el proximal, que es la sección que se encuentra relativamente más lejos del tronco del animal. Tenemos la parte distal, que es la área que se encuentra más lejos del tronco del animal. Y tenemos el descúbito eternal o ventral, que se encuentra o que nos indica que está sobre la pared abdominal. Tenemos las regiones del exterior del bovino, es decir, la cadera, la cola, las venas mamarias, el menudillo, la pezuña, la base torácica, el hocico, el dorso de la nariz, el textus y el cuello. La cadera es la parte superior de la pierna junto con la babila. La cola es el extremo posterior del semoviente, que es una medida flexible. Tenemos las venas mamarias, que son también conocidas como la ubre o la glándula mamaria. Es de origen dérmico, encontrándose suspendida fuera del abdomen posterior y siendo considerada una glándula cutánea.
exocrina modificada cuya producción es la leche. Tenemos el menudillo, que es la articulación o junta de la caña con la cuartilla y los huesos semoidos de los cuadrúpedos. Tenemos la pezuña, que es la planta que puede alcanzar entre 7 o más metros de altura, y las pezuñas son el recubrimiento córneo de los dedos de la vaca. Tenemos la base torácica, que es la parte inferior de la caja torácica, que está formada por las costillas y el esternón. Tenemos el hocico, que está situado en las fosas nasales y presta un aspecto regular con o sin pigmentación. Tenemos el dorso de la nariz, que es la región del exterior del bovino que se encuentra entre los hollares y la frente, que es una zona cubierta de pelos suaves y cortos. Tenemos el testuz, que es la parte superior y posterior de la cabeza, y tenemos el cuello, que es que en el borde superior y tiene un borde inferior, y las dos caras laterales en el borde superior del bovino de leche debe ser fino, y en bovinos carne gruesa. Tenemos las partes del exterior del equino, es decir, la grupa, el lomo, la nuca, hollares, la garganta, la paleta, el casco, el codo, la babila y el corvejón. La grupa es la parte trasera del caballo, pero también es más conocida como las ancas. Tenemos el lomo, de hecho es el músculo más grande y más largo del cuerpo, formado por varios grupos musculares interconectados. La nuca es la parte trasera del cuello. Los hollares son dos orificios de la nariz de las caballerías. La garganta le permite el paso de aire hacia la tráquea y protege las vías respiratorias durante la deglución. La paleta son dos lados de los hombros, es una parte muy plana. Los cascos es la capa córnea más externa del pie, cuya función es proteger partes internas como huesos, tendones, nervios y vasos sanguíneos. Tenemos el codo, que es la articulación húmero-radiocubital. Tenemos la babila, que es el equivalente del caballo, que es la unión entre la parte inferior del fémur y la parte superior de la tibia. Tenemos el corvejón, que es la parte que está ubicada detrás de la rodilla. Tenemos las partes del exterior del porcino, que son lomo, anca, rabo, patas, manos, papada, morro, la cara, orejas y palentillas. Entonces, el lomo contribuye al adecuado mantenimiento de los huesos y facilita la digestión. El anca cumple la función importante en la locomoción del animal. El rabo es la parte trasera del mismo. Las patas cumplen varias funciones como sostener el peso, permitirle caminar, correr y protegerlo de lesiones o infecciones. Tenemos las manos, que son las extremidades, que son órganos externos articulados con el tronco, el cual les permite el movimiento y el desplazamiento. Tenemos la papada, que es la parte inferior del cuello debajo de la cara. Tenemos el morro, que es la parte del hocico, y el mentón. Es una fuente de agua y es un organelo sensorial. ¿Por qué es fuente de agua? Ellos pueden hacer cierta presión sobre el morro, lo cual les va a permitir el proceso del agua, porque ellos ahí acumulan agua. Entonces, si ellos llegan y quizás en algún momento le hacen presión al morro, eso les va a permitir el traspaso de agua. Entonces tenemos la cara, que son los músculos masateros, que son los encargados de que pueda masticar. Las orejas les permiten escuchar y fortalecer las mandíbulas. Las palentillas cumplen con la función de sostener el peso del animal y permitirle su movimiento. Tenemos las partes del exterior del bovino: el lomo, la cola, las patas, el ubre, la pezuña, el pecho, el pescuezo, el hocico, la cabeza y la lana. Tenemos que el lomo tiene como función de controlar la columna lumbar y permitir el desplazamiento del animal. Tenemos que la cola le previene el miasis cutánea, el equilibrio del cuerpo, el almacenamiento de grasa y la comunicación entre miembros de la misma especie.
Tenemos las patas, que son las encargadas del desplazamiento de su hábitat, que son lugares fríos o de gran altitud. Tenemos la ure, que es el órgano mamario encargado de la producción de leche para sus crías. Tenemos las pezuñas, que son cascos desarrollados para cubrir y proteger los dedos. Tenemos el pecho, que es la parte superior frontal de su cuerpo, donde se encuentra la caja torácica. Tenemos el pescuezo, que es la parte que conecta el cuello con la cabeza para permitirle el movimiento y la orientación de la cabeza, alojando estructuras importantes como la tráquea, el esófago, los vasos sanguíneos y los nervios. Tenemos el hocico, que es el encargado de la respiración, la alimentación, la exploración y la manipulación del mismo. Tenemos la cabeza, que es la encargada de la vista, el olfato, el gusto y la comunicación. También en algunos se ve los cuernos, que los usan como medio de defensa. Tenemos la lana, que es la encargada de proteger las ovejas del frío y del calor. Tenemos los tejidos animales. Encontramos el tejido conectivo, que es un tipo de tejido de origen mesodérmico que confiere soporte a la estructura y al metabólico o a otros tejidos y órganos del cuerpo para permitirle además de alguna manera dar forma a la estructura orgánica o corporal. El intercambio de nutrientes metabólicos y productos de desecho se consideran como tejidos de sostén, puesto que contiene y cohesiona a otros tejidos dentro de los órganos. Tenemos el tejido epitelial, que son grupos de tejidos que incluyen epitelios de revestimiento de superficies y órganos sólidos. Los epitelios de revestimiento tapizan la superficie del cuerpo, cavidades y tubos por los que medían numerosas funciones como la difusión, absorción y secreción o protección. Tenemos el tejido muscular, que está construido por células de origen mesodérmico, miotomas, especializadas en contracción, que se encarga de realizar movimientos y mantener una postura. Es un tejido muy diferenciado cuya capacidad de regeneración es limitada. Existen tres variedades. Tenemos el músculo estriado, esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso se desarrolla a partir del ectodermo embrionario, que es la capa que cubre el embrión, que dará también a la epidermis. Es formada por dos tipos de células, neuronas y glía. El funcionamiento de este tejido es recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente de tanto del interior del organismo como fuera de este. Dentro de la utilidad de producción de animal encontramos la vaca. Las vacas, a comparación de otras especies de animales de producción lechera, el ganado presenta muchas ventajas en cuanto a la facilidad de ordeño debido al tamaño de la ubre y su gran capacidad de almacenamiento de leche, que influye positivamente en el rendimiento lechero, además de ser los mejores recicladores de nutrientes de la carne de los bovinos, que es una de las mejores fuentes de proteína o alternativas de alimento hacia las personas. Y también aborda efectos al cambio climático, como reducir una huella de las cadenas de suministro pecuario y evaluar las repercusiones. Entonces, dentro de la utilidad también encontramos la utilidad de los caballos. Encontramos que la producción equina es una actividad económica muy importante en muchas partes del mundo, desde el deporte ecuestre hasta cría de caballos con fines comerciales. Los caballos son criados y entrenados para carreras de salto, equitación y otras disciplinas deportivas, así como para también agrícolas, transporte y seguridad. Por otro lado, pueden ser bienes de consumo como carne o simplemente para brindarnos un servicio como el ocio o el deporte. También encontramos la utilidad de los cerdos, que es un animal doméstico usado en la alimentación humana por algunas culturas.
Los cerdos en los últimos años se les han hecho una serie de cruces con razas extranjeras con el fin de aumentar los índices productivos y mejorar las características morfofisiológicas. Entonces, del cerdo es uno de los animales del que más se le puede sacar provecho a su cuerpo y también se pueden sacar sus crías para reproducción. Dentro de la utilidad encontramos los ovinos. El ganado ovino es el que presenta un mejor aprovechamiento de los pastos arriados o semiarriados y de los subproductos agrícolas fibrosos, razón por la cual esta especie se ha explotado tradicionalmente en zonas áridas y secas, ya que aprovechan el ecosistema no aptos para la explotación del ganado vacuno, además que su producción principal son la carne y la leche. La lana también la usan para métodos de uso textil. Entonces también los ovinos tienen como utilidad su lana. Entonces, no siendo más, espero les haya gustado mucho el video y pues todo lo que contiene en él. Entonces, no siendo más, muchas gracias por la atención brindada.